Bienvenidos a un nuevo video semanal del canal Entrenando tus Finanzas. En este video, como cada fin de semana, vamos a estar viendo lo más importante en el panorama local e internacional con las cotizaciones también mensuales, sobre todo haciendo un análisis mensual, ¿sí?, del cierre de abril con las repercusiones más relevantes y luego también, obviamente, en los gráficos que nos van a estar representando de manera más gráfica justamente las variaciones que vamos a estar a continuación mostrando en pantalla. Comenzamos como siempre por los dólares. El dólar oficial, una variación del 8,82%. Recordemos que durante el mes de abril tuvimos la liberación del cepo cambiario y obviamente eso tuvo una ajustada variación del dólar oficial que finalmente en las cotizaciones al 30 de abril con respecto a la variación del 31 de marzo representó un incremento de casi el 9%. Lo que tuvo también un ajuste significativo en la cotización del dólar MEP, quien también cayó prácticamente un 10%, cerrando en 1.183 pesos, el dólar CCL en 1.195, también cayendo un 9,38%, así que finalmente podríamos concluir con que la liberación del cepo trajo, si se mantienen estos valores, una nivelación entre las mitades de las cotizaciones entre el oficial y los dólares financieros. Por el lado de los bonos, obviamente que esta noticia fue favorable para la reducción del riesgo país, la cual cayó a niveles de 741 puntos y los bonos que tomamos de referencia, el AL30 y el GD30, subieron en torno al 5 y 6% respectivamente. Por el lado de la renta variable, en Argentina, el Merval termina cayendo luego de una gran suba inicialmente, termina reduciéndose un 10% y el Merval en dólares termina con una contracción del 0,88%. Acá es lo relevante para recalcar por qué la diferencia. Bueno, inicialmente la renta variable, el Merval, se ha visto también ajustado por los cambios en todo el contexto internacional que ha habido con el tema de los aranceles entre Estados Unidos y China, obviamente, y donde el mercado argentino no ha pasado exento en toda esa volatilidad, por lo cual tuvo una contracción importante, pero que claro, visto en dólares, por la caída del tipo de cambio del CCL, se vio un poco emparejado, donde vemos un Merval en dólares que prácticamente no ha tenido cambios producto de estas cuestiones anteriormente mencionadas. Por el lado de los índices de relevancia en Estados Unidos, el Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's, un tanto mixtos. El Dow Jones fue el más castigado, cayendo un 3,22%, y el SPY un 0,87%, pero vemos que el Nasdaq finalmente tuvo una variación positiva en el medio de importantes recuperaciones. Ahora vamos a verlo bien en detalle en los gráficos. En el panorama internacional, emergentes prácticamente sin variaciones, y fíjense las dos diferencias entre Brasil subiendo un 4,6% y China cayendo un 5,52% en este mes de abril, donde obviamente a China todas estas cuestiones de los aranceles que mencionábamos le jugó un impacto negativo más directo. Por el lado de los commodities, el oro nuevamente en máximos, otro mes acumulado al alza, cerrando una variación positiva del 5,30%, y por el lado de la plata y el petróleo, con descensos sobre todo en el petróleo, un mes muy negativo para el petróleo, cayendo un 18%, vamos ahora a profundizar también con noticias relevantes con esto, cayendo a valores de 58 dólares, que hacía tiempo no se veían en estas cotizaciones. Vamos a ir ahora, ¿sí?, a los gráficos. Vamos a comenzar por el Standard & Poor's, por el mercado internacional, y luego sí, por el panorama local y los commodities. Vemos en pantalla al Standard & Poor's en versión mensual, ¿sí?, la variación que decíamos del 0,87%, pero en el medio, fíjense, la línea, la cotización que ha llegado a estar en 485 dólares, finalmente luego cerró en 554, en el medio mucha volatilidad, hacía mucho que no se veía tanta volatilidad en el mercado, que obviamente luego tuvo una recuperación quizás más pronta de lo pensado, y además que se suma la caída que ya veníamos del mes de marzo.
Por el lado del Nasdaq, que decíamos que finalmente la variación durante el mes de abril, vamos a agrandar aquí el gráfico, durante el mes de abril fue finalmente positiva en un 1,4%. También, sorpresivamente, la recuperación que se ha dado en el índice. Si vamos al Dow Jones, también, prácticamente con similares gráficos, pero aquí sí, un mes de abril con variación negativa, producto de, obviamente, todas estas cuestiones. Al sector conservador, al Dow Jones, le pegó más, pero ¿por qué le pega más? Porque la recuperación, mejor dicho, del sector tecnológico, obviamente, no fue tanto como en el sector conservador. Por el lado de Argentina, vemos el Merval inicialmente en pesos, lo mencionado con abril, todavía no tuvimos cotizaciones de mayo, la caída del 10% que mencionábamos, fuerte caída y que incluso por momentos había sido mucho más. Y si lo vemos en dólares, también la caída fue relevante, no fue tan relevante producto del tipo de cambio, pero sí vemos mucha volatilidad. Fíjense lo que son las velas, ¿sí? Esta vela de marzo, de abril, perdón, con las mechas llegando a 1.360 dólares, ¿sí? Y que por momentos también llegó a un máximo de 1.970. Así que extrema volatilidad para el Merval en estos tiempos. Si vamos para el VIX, que también quería mostrar, es el índice propiamente de volatilidad, vemos cómo ha llegado, todos estamos en gráficos mensuales, ¿no? Cómo ha llegado a valores de 59, no estábamos así desde agosto del año pasado, y también más atrás nos tendríamos que retrotraer a niveles de abril del 2020, obviamente, plena pandemia, y que ahora finalmente sigue recuperándose, estando en niveles un poco más acordes, aunque todavía le falta ajustarse, ¿no? Caer aún más la volatilidad para estar en valores un poco más saludables. Por el lado del dólar MEP, también vamos a analizar los dólares, las variaciones mensuales. Aquí vemos, aquí estamos con el CCL. Primero, el contado con liqui, cayendo también un 9,36%, 9,38% decíamos, ajustándose a valores cercanos a los 1.200. Habíamos llegado a cotizaciones de los 1.329 prácticamente, incluso a máximos de casi 1.400 durante este mismo mes. Se había calentado bastante las cotizaciones durante marzo y los primeros días del mes de abril. Y el dólar MEP también con un ajuste considerable, prácticamente el 10%, luego de 2 meses que habían acumulado prácticamente un 12% de suba. Por el lado de los commodities, el oro con nuevo máximo, como mencionamos, hace ya desde el enero, que cada mes está batiendo un nuevo máximo. En mayo empezó un poco más con una variación negativa del 1,46%, pero bueno, recién acabamos de tener 2 jornadas de cotización en mayo. Recordemos que hubo cotizaciones en el mercado estadounidense el 1 y el 2 de mayo, no así en Argentina, por lo que todavía tenemos jornadas por delante para ver si romperá un nuevo máximo histórico el oro. La plata también es cercanos a un máximo, pero cayendo un 4,45%. Y el petróleo, aquí lo más relevante, fíjense, veníamos ya desde septiembre del año pasado, en torno a los 70, entre los 65 y 70 dólares. Le estaba costando subir esas cotizaciones y finalmente, en medio de todas estas tensiones de los aranceles, termina con una cotización por debajo de los 60 dólares, cayendo las 18% que mencionábamos. La verdad que muy fuerte la caída del petróleo y obviamente también de las empresas energéticas relacionadas directamente con la cotización del petróleo. En el medio también hubo varias presentaciones de balance esta semana, sobre todo de las tecnológicas, ¿sí? De las más importantes ya hemos tenido en el mes, a fines de este mes de abril, principio de mayo, y ahora vamos a ver las presentaciones que vendrán esta semana. Pero haciendo un breve repaso por las tecnológicas más importantes,
vemos gráficos similares en la gran mayoría de ellas. Estamos viendo Apple en versión mensual cómo ha caído y hasta los valores que ha llegado. Un poco menos de volatilidad tuvo Amazon, aunque también con fuertes descensos desde su máximo de los $240, finalmente cerrando en torno a los 185. Google también, pero sin tener grandes cambios. De hecho, en abril cerró levemente positivo. Recordemos que también presentó balance. Meta, similar cuestiones que Google, sin tanta volatilidad. Microsoft también, que a propósito ahora ha presentado balance también el 30 de abril, así que también tuvo buena recuperación, pero que también había llegado a valores considerables, en torno a los $350. Y para finalizar, las dos empresas de mucha volatilidad, Nvidia y Tesla, que Nvidia no ha presentado aún, presentará este mes de mayo, y Tesla también con presentaciones que han sido favorables, por lo cual también tuvimos variaciones alcistas. Así que entre medio de todas estas cuestiones del mercado y conflictos arancelarios, las presentaciones de balance de algunas empresas le han favorables, en la gran mayoría de todos los casos, le han permitido cerrar el mes con variaciones al alza. Para cerrar, vamos a repasar brevemente, Brasil y China, que nos han quedado. Aquí estamos con Brasil, que luego de un comienzo de año sensacional en enero, tuvo una pequeña contracción en febrero, pero tanto marzo como abril han sido positivos. Veremos en mayo este mercado que ya veníamos diciendo desde hace tiempo verlos con buenos ojos y más con los valores de caída luego del cierre del trimestre del año pasado. Por el lado de China, venía recuperándose. Este conflicto arancelario un poco la hizo descender de sus valores, pero quizás para aquellas personas que no se habían sumado todavía y que les gusta este perfil un poco más arriesgado de un mercado un tanto particular, puede ser una buena oportunidad para agregar en las carteras. Vamos a cerrar con las noticias relevantes del mercado, en donde vamos a analizar lo más importante, ¿sí? Esto sí, más apuntado a esta última semana, como siempre hacemos en el análisis semanal, en este caso, en forma de las variaciones porcentuales, lo hicimos con los gráficos, ya que siempre lo hacemos sobre el cierre del mes. Pero esta semana tuvimos 4 noticias relevantes. Primero, la caída de la imagen del gobierno, luego de un estudio que suele hacer la Universidad Torcuato Di Tella. El índice de confianza bajó un 3,7% de mes a mes, estando un 2,33 puntos en una escala del 1 al 5, que desde diciembre de 2024 acumula una caída del 12%. ¿Sí? El nivel actual está incluso por debajo del registro a los 16 meses iniciales del gobierno de Mauricio Macri y apenas por encima del de Néstor Kirchner, que era el 2,27. La caída se dio en todos los grupos etarios, pero más fuerte entre los votantes de 30 a 49 años y entre los más jóvenes, donde el gobierno suele tener más apoyo, la baja fue de apenas del 0,4%. La otra noticia relacionada, como mencionamos, al tema del petróleo es la baja del precio del combustible, lo cual entró en vigencia a partir del jueves 1 de mayo, ¿sí? Un 4% el descenso del precio, y que obviamente la decisión responde a la reducción del precio internacional del petróleo, tal como ya lo había anticipado la compañía, si el Brent, el precio del petróleo Brent, se mantenía cerca de los 64, bueno, incluso ha estado, como veíamos, cerrando por debajo del 60. Obviamente, la caída fue de un 18% y el petróleo bajó apenas un 4%, nunca te lo van a equiparar, pero bueno, demasiado que se ha ajustado a la baja, ¿no? Es la segunda reducción, cabe aclarar, es la segunda reducción en menos de un año, pero la anterior había sido, si mal no recuerdo, cercano a apenas el 1 o 2%, y fue en octubre del 2024, pero el impacto se vio atenuado por la suba del precio del combustible. Por el lado internacional, sorpresiva baja del PBI en Estados Unidos, ¿sí? Sorprendió levemente a la baja en el primer trimestre, de enero a marzo, registró una caída del 0,3% anualizado, menor a lo estimado, que era del 0,2%. ¿Sí? Es la primera caída del PBI en términos trimestrales desde el primer trimestre de 2022, ¿sí? O sea, en los últimos 3 años. Y el principal factor detrás de la caída fueron las exportaciones netas, las cuales contribuyeron al PBI de manera negativa en 4,83 puntos porcentuales. Esto obviamente se debió a una masiva aceleración en las importaciones debido a los aranceles. Y por último, la noticia de la reducción de los aranceles a los automóviles en Estados Unidos,
¿sí? Que así lo anunció Donald Trump, redujo los aranceles a tanto automóviles y autopartes, pero únicamente para compañías locales, un poco para proteger esa industria. Bueno, fue publicado por el boletín de la Casa Blanca, y si bien mantiene el arancel de 25% para los vehículos importados, busca incentivar justamente la producción en el país, evitando que se acumulen aranceles para los productores estadounidenses que tengan que importar partes para la producción local. Así que atentos ahí con todo el sector automotriz en Estados Unidos. Muy bien, para culminar vamos a presentar las presentaciones que estaremos teniendo este próximo semana en cuanto a los balances más relevantes, que corresponden, como vemos en pantalla, sobre todo, me voy a poner allí, sobre todo este día lunes, casualmente hablando de automotriz, la empresa Ford, Palantir, también relacionado al mundo más criptotecnológico. El día martes, la empresa Ford, con el ticker Ferrari, con el ticker Race. También AMD lo va a estar haciendo luego del cierre de la jornada bursátil. El día miércoles, Disney en la apertura. Y atención con Oxy también, que lo va a hacer sobre el cierre, luego del cierre de la jornada bursátil. El jueves se destacan, bueno, HUT8, empresa cripto también, Coinbase, también otra empresa cripto, y para nosotros aquí localmente el Mercado Libre. El viernes no hay ninguna que se esté destacando, pero bueno, ya es una nueva semana con presentaciones relevantes, donde ya hemos tenido importantes presentaciones, sobre todo el sector financiero y tecnológico, pero seguimos con una nueva semana más. Hasta aquí el video semanal y mensual con lo más relevante de este mes de abril. Luego vamos a estar trayéndoles también un video especial con lo más relevante de la Expo EFI, que estuvimos participando esta semana en el Congreso Económico Argentino en la ciudad de Buenos Aires, y también pasando un poco en limpio todo lo que allí hemos recopilado. Que a propósito de ello, pueden pasar por nuestro Instagram, Entrenando tus Finanzas, donde estamos subiendo, y nuestro TikTok también, Entrenando tus Finanzas, donde estamos publicando varios ping-pong financieros que estuvimos haciendo a distintos periodistas y asesores reconocidos de aquí del país. Que tengan un excelente fin de semana y un excelente comienzo de semana. Y bueno, si les gustó el video, denle like, compártanlo, dejen aquí debajo sus comentarios, preguntas, que estaremos resolviendo y respondiendo todo lo que nos hagan llegar. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau, gracias.